Ahí está Marta. Acaba de conectar. Buenas noches, vamos a dar comienzo en esta tercera reflexión de nuestro compartir existencial del módulo 1. Y como siempre comenzamos haciendo una oración. Le damos gracias, Padre Santo, por el amor que manifiestas a todas las criaturas, especialmente a nosotros, que nos permite podernos reunir cada jueves para compartir estas historias, estas experiencias, por poder unir nuestras vidas de alguna manera con todas las personas que se conectan a través de este compartir. Te bendecimos por todas las cosas que has hecho a lo largo de nuestra vida, que sigues haciendo y por las que harás, porque tú nos eliges para un propósito específico a cada uno de nosotros. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre los que estamos aquí reunidos, sobre los que oirán también esta charla después, que bendiga su vida, bendiga sus familias, bendiga sus obras. Te pedimos especialmente por el país, por Venezuela, para que ayudes a su gente, a su pueblo, a este pueblo que tiene tantos años sufriendo. Si es tu voluntad, puede haber una solución para salir de este conflicto que lleva ya tanto tiempo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muy bien, vamos a dar inicio, como dijimos, a nuestra tercera reflexión y hoy vamos a hablar, a continuar con la historia de Jacob y José. En la charla anterior habíamos reflexionado sobre Abraham. ¿Okay? Habíamos visto sobre Abraham el recorrido que había hecho y decíamos que Abraham era la fe. Dios ha llamado a Abraham a salir de su fracaso, de su idolatría, de su infelicidad, y lo ha llamado a hacer un camino, a recorrer un camino. Y hemos visto cómo en Abraham se han empezado a cumplir estas promesas que Dios le hizo. Por eso Abraham significa la fe. Si nosotros queremos saber si tenemos fe o no, pues tenemos esta palabra para mirarnos en ella. Si nuestra vida tiene alguna similitud con el recorrido que ha hecho Abraham, con la vida de Abraham, pues estamos en ese camino. Porque la fe es un camino. Es un recorrido largo donde vamos a tener que aprender a creer caminando. Uno de los mayores peligros que tienen las religiones como tal, las religiones establecidas, es que te hacen creer que ya tú llegaste, que ya conseguiste aquello que andas buscando, que es lo que anhela tu corazón, que en el fondo es conocer a Dios Padre y aprender a hacer su voluntad. Y nos hacen creer que con cumplir una serie de normas y que creer en ciertas cosas y dogmas, ya lo tenemos. Y eso hace que nosotros nos detengamos, que no sigamos esta búsqueda, que no sigamos caminando. Y nos convencen de que ya tenemos la fe, que ya la alcanzamos la fe, que la fe se alcanza de una vez por todas, con ritos y con ciertas cosas que se hacen, se adquieren de una vez. Cuando hemos visto que la fe es un proceso que se tiene que madurar, que tiene que crecer. Y entonces este parar en nuestra búsqueda de Dios, de su voluntad, de creer, de dudar, de levantarte, de caer, ese proceso que es la vida espiritual, nos hace que nos detengamos y que nos instalemos en nuestra vida. Y entonces nos estancamos. Y ustedes saben que el agua que no corre se pudre. Yo siempre digo que en la vida nada está quieto, nada está inmóvil, todo lo que vive está en movimiento. Así que si nosotros no estamos avanzando, si no estamos creciendo,
pues estamos decreciendo, y nos estamos deteriorando. O sea que la fe, la vida de fe siempre, la vida espiritual siempre será estar en movimiento, nunca es instalarse. En nuestro ego, el hombre de la carne siempre quiere descansar, siempre quiere ya parar y no hacer más. Y por eso también nosotros decimos cuando, por ejemplo, cuando una persona se muere, decimos ya descansa en paz. Y eso no es cierto, o sea, uno no descansa ni cuando después de muerto, porque la vida nuestra, este peregrinar hacia el Padre realmente comienza después que morimos físicamente. Pero nosotros siempre tenemos ese anhelo por descansar, por pararnos, por no hacer más nada. Ese es como lo entendían los judíos, que para ellos tiene que ver con dejar de hacer actividades físicas. Y por eso ellos, hasta el día de hoy, ellos en su sabbat, que es el día de descanso, ellos no pueden ni encender una lámpara, ni un fósforo pueden encender. Y no pueden hacer ninguna actividad, ni hacer comida, ni nada. Y ese no es la idea, o ese no es el concepto del descanso. Descansar es dejar de luchar, de resistir, de defenderte, de oponerte a la voluntad del Padre. Solo cuando soltemos y deseemos hacer realmente la voluntad del Padre, en ese momento descansamos. Descansamos del afán, de la fatiga y de todo esto. Entonces veíamos que en Abraham Dios le ha hecho una promesa, y en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y Dios ha empezado a cumplir esas promesas dándole una tierra y dándole el hijo que quería. Le dio 2 hijos, a Ismael, que fue el que hizo él con su esclava Agar, y Isaac, que es el hijo que él le prometió. Estas bendiciones que Dios le dio a Abraham, él se le va a pasar a su hijo Isaac. Y esta fe que ha recorrido Abraham va a tener que ser probada, verificada. Es lo que decía ahora. La fe nunca es un ya llegué, ya me lo sé, ya estoy completo. No. Cuando nosotros creemos que tenemos fe, nuestra fe es probada. Por eso Dios le dice a Abraham que agarre a su hijo querido, a Isaac, que suba al monte Moria y lo sacrifique allí. Es por eso cuando a veces nos suceden cosas que no esperábamos, la muerte de un ser querido, una enfermedad, una bancarrota, tener que irnos de nuestro país, una contrariedad de la vida que suceden tantas. Son las formas que tenemos que utiliza Dios para probar, para ver si nosotros realmente tenemos fe en Dios, porque creer en Dios es no dudar nunca de su amor. Entonces, cuando las cosas nos van bien, por supuesto, tenemos una fe grandísima y Dios es lo más maravilloso que tenemos. Pero cuando la vida nos da esos reveses que también tiene, entonces ahí empezamos a dudar del amor de Dios y pensar que su voluntad o lo que hemos hecho no ha valido la pena. Entonces, por eso esta fe va a tener que ser probada, y muchas veces. Abraham va a subir al monte Moria con su hijo obedeciendo una palabra, porque si él obedeció la primera vez que Dios le habló que le iba a prometer ese hijo y que le iba a dar una tierra, y él creyó, pues él también, dirá Pablo, que Abraham creía que Dios era poderoso para resucitar a su hijo. Y Abraham va a tener 2 hijos. Ismael, que es el hijo del proyecto, que con sus ideas, su razón, que creemos que tenemos que ayudar a Dios, y el hijo de la promesa, que es Isaac, que va a tenerlo con su esposa Sara, que era estéril. A Ismael lo tuvo con la sirviente de Sara, que se llamaba Agar, que era una egipcia. Y entonces Ismael se va a casar después con mujeres de ahí de Canaán, con cananeas, pues porque Abraham se sentó en Canaán, como vimos, y Ismael va a tomar esposas de allí y le va a hacer la vida muy difícil a sus padres. De tal manera que cuando ya Abraham está mayor, está viejo, le dice a su siervo, a su mayordomo, a su más de confianza, le dice que se vaya a Aram, que es de donde él había venido, y vaya a la ciudad de Nahor,
Nahor primero era el padre de Taré, que era el papá de Abraham. O sea que hay un Nahor que es abuelo de Abraham, pero también hay un Nahor que es hermano de Abraham. O sea, este Taré le puso a uno de sus hijos el nombre de su abuelo, el nombre de su papá, perdón. Entonces, Abraham manda a su siervo que vaya a la tierra a la ciudad de Nahor, que es donde está su hermano, pues, y que le busque para su hijo Isaac una esposa de su raza, de su tierra, y no de las mujeres del pueblo como había hecho Ismael. Entonces este siervo se va, llega allá, hace todo ese recorrido, se fijan, todo está aquí, Abraham está aquí les estoy enseñando en el mapa, está en esta zona a la orilla del mar Mediterráneo, esto es Canaán, y Abraham venía de Ur, pero su familia está sentada aquí en Harán, arriba aquí, y por aquí Harán, que es lo que es Siria en esto. Entonces este sirviente hace ese recorrido, se devuelve hasta allá y entonces llega a las afueras de la ciudad, se pone en el pozo de agua, porque toda la ciudad tiene un pozo de agua y las muchachas salían a recoger agua y él el sirviente se queda esperando en el pozo hasta que salgan todas las muchachas a recoger agua. Y él dice, para saber quién es la mujer que puede ser la esposa del hijo de mi amo, y le voy a hacer una cosa. La muchacha que yo le diga que me debe beber, y ella acceda a darme agua, y encima que me quiera dar agua a mis camellos, esa va a ser. Imagínense ustedes que alguien desconocido le llegue a una muchacha de y le hable, ya el puro hecho que le hable ya es una cosa muy grande, que encima le debe beber más agua. Bueno, así fue como entre todas las muchachas que llegó, él le habló a una muchacha que se llama Rebeca, y le puso esa prueba, pues, le dijo, dame de beber, dame agua, y ella le dijo que si te doy, claro que te doy agua, y voy a bajar también a darle agua, para recoger agua para que tus camellos también beban. Y este sirviente vio cómo esta muchacha, que era muy linda, joven, virgen, no había tenido hombre, iba a la fuente, traía agua y le daba de beber a sus camellos. Entonces ella le preguntó, él hace un gesto, que era un gesto de la época, le pone un anillo en la nariz y unos brazaletes en los brazos, con lo cual está haciendo como si la estuviera pidiendo en matrimonio. Y le dice quién es ella, que de dónde es. Y la muchacha le dice, yo soy Rebeca, hija de Betuel, que es el hijo de Nahor. O sea, acuérdense, Nahor es hermano de Abraham, y esta niña es hija de un hijo del hermano de Abraham. A ver si entienden la lengua es una sobrina de Abraham. Y entonces le dice que si en su casa se puede alojar, que si hay donde puedan alojarse él y que puedan comer sus animales. Y ella de una vez sale corriendo a su casa, a su familia, le cuenta lo que ha pasado, lo que ha hecho este hombre, y hasta ahora no sabe nada. Entonces ella llega el sirviente y se presenta, dice que él es un sirviente de Abraham, que es el hermano de Nahor, y que viene allí buscándole una esposa al hijo de su amo, que es Isaac. Y pide a Rebeca. Y es así, y ellos le dicen a Rebeca si ella está dispuesta, y ella accede, dice que sí. Y así al otro día agarra sus pocas cosas y se marcha a regreso a Canaán, donde está Abraham e Isaac. Una tarde venía Isaac caminando por el campo y alza los ojos y ve que viene ya la caravana con los camellos y todo de regreso. Y en la caravana también Rebeca se asoma así por encima del siervo y ve a Isaac que viene corriendo hacia ellos y le pregunta, ¿quién es ese? Y dice, ese es mi siervo, ese es mi señor, perdón. Isaac, mi señor. Entonces ella se cubrió el rostro, perdón, con un velo, y porque era la costumbre. Entonces
La historia es muy bonita porque allí prácticamente se enamoran los dos desde lejos, viéndose desde lejos, se enamoraron los dos. Y de hecho, cuando Rebeca llegó, Isaac la tomó y la introdujo a su tienda y la hizo su mujer. Es interesante lo que es el sentido del matrimonio aquí. No, porque el matrimonio es un sacramento y no me refiero en el sentido ritual o religioso, ¿no? Sino sacramento quiere decir hacer algo santo, algo sagrado, donde se manifieste la gracia de Dios. Entonces, en ese sentido, el matrimonio es una expresión del amor de Dios hacia su criatura, representado en el hombre y la mujer. Entonces, el matrimonio en sí es esta manifestación pública de dos personas que deciden unirse con la finalidad de colaborar y complementarse uno al otro. Y es un complemento de estas dos esencias que existen en todo el universo, que son la esencia masculina y la esencia femenina. Fíjense, cuando en el Génesis Dios dice que va a ser al hombre, dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza. Y dice, creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, diciéndoles, sé fecundo y multiplicad y henchid la tierra. O sea, fíjense que en el Génesis hay dos versiones de la creación. Ya veremos después por qué existen eso. Si ustedes se ponen a ver, hay dos versiones de la misma cosa. En una versión, como vimos antes, Dios creó al hombre primero y después de una costilla hizo a la mujer. En esta otra versión, Dios hace al hombre y a la mujer al mismo tiempo y dice que los hace a imagen y semejanza suya. Fíjense que ya en el misma expresión que dice Dios, habla en plural. Dios dice, no dice voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza, sino hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, Dios habla en plural. ¿Por qué? Porque ya allí en Dios están unidas estas dos fuerzas, el masculino y el femenino. O sea, Dios no solamente es padre, también es madre. No en el sentido sexual de género, no, porque son espíritus, sino en lo que son los atributos. O sea, el hombre tiene unos atributos masculinos que son diferentes a los de la mujer y ninguno es mejor que el otro, sino que los dos se complementan. Los dos son necesarios. En todo el universo existe ese complemento de las dos fuerzas, ¿ok? Entonces, la imagen de Dios no es como se veía en la primera narración, que es el hombre y la que acepta la mayoría. Dios hizo al hombre y después le hizo a la mujer ahí como un ayudante. No, la imagen de Dios es el hombre y la mujer, el varón y la hembra. Varón y hembra los creó, a imagen suya los creó, dice. De tal manera que la imagen de Dios no es ni un hombre solo por un lado, ni una mujer sola por otro lado. Es la imagen de Dios, es el hombre y la mujer. Por eso, en este relato del noviazgo, del enamoramiento de Isaac con Rebeca, se ve como Dios parece que ya está todo preparado por la providencia, todo ya estaba, o sea, ya cuando Abraham manda al siervo a Harán, ya Rebeca está preparada para ser la esposa de Isaac. Y esto es muy interesante porque normalmente cuando Dios llama a una persona a una misión específica, normalmente llama con él a su esposa, a su esposo. ¿Por qué tiene que estar esta contraparte femenino y masculino? Porque son dos visiones verdaderas de una misma realidad. Si fuera puro hombre, el hombre solamente interpreta las cosas de una manera y la mujer solamente de una manera. Por eso se necesitan las dos visiones, por yo las llamo las dos fuerzas de ver el mundo, de interpretar las cosas. Entonces, fíjate que nosotros no solamente estamos habitados por el Padre, por nuestra chispa divina, el maestro interior, como lo quieran llamar,
el ajustador del pensamiento, sino que Jesucristo también, cuando partió de este mundo, Él nos envió el Espíritu de la verdad, lo que se conoce como el Paráclito prometido. Él nos prometió un Paráclito. Paráclito quiere decir abogado. Este Espíritu de la verdad no solamente nos pone en la verdad, sino que nos defiende. Por eso se llama el Paráclito, es el abogado, el que te defiende de cuando tú mismo, quien sea, te está juzgando mal. Siempre este Espíritu de la verdad te defiende, te recuerda el amor de Dios. Pero además de que tenemos el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu de la verdad, también se nos ha dado el Espíritu Santo, eso que nosotros llamamos como el Espíritu Santo y lo confundimos con el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo realmente es el espíritu materno del universo. O sea, este espíritu, el Espíritu Santo es femenino en su género, repito. Perdón, no en su género, sino en sus atributos. Aquí no estoy hablando de sexualidad, sino de los atributos. Entonces, el Espíritu Santo realmente es femenino. Y el Espíritu, la verdad, es el Espíritu de Jesucristo, que es masculino. O sea, simplemente les pongo esto. Nosotros realmente tenemos un padre y una madre que nos que nos entiende y que nos comprende, que nos habita. Y si nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, podemos tener la Trinidad completa dentro de nosotros. Tenemos al Padre, porque ya tenemos esa chispa dentro, pero también el Espíritu del Padre, que es esta chispa divina, habita en nosotros. Pero nosotros podemos traer a nosotros, a nuestra vida, también este Espíritu de la verdad y este Espíritu materno del universo. Cuando decidimos hacer la voluntad de Dios, tenemos los tres espíritus. Pues bien, entonces Isaac se casa con Rebeca, hace su vida con Rebeca, el amor de su vida. Isaac va a tener dos hijos, mellizos, Esaú y Jacob. ¿Okay? Vamos a ver ahora la historia de Jacob. La continuación, las promesas que Dios le hizo a Abraham se las pasa a su hijo Isaac. Siempre hay un heredero de estas bendiciones. Y Abraham se las pasa a su hijo Isaac, no a Ismael. Isaac va a tener dos hijos mellizos, Esaú y Jacob. Como vamos a ver, estas promesas van a recaer sobre Jacob. Y debió haber sido sobre Esaú, porque aunque eran mellizos, Esaú salió primero. Y Jacob venía agarrado del talón de Esaú. Y por eso Esaú dice que Jacob siempre le ponía la zancadilla, porque ya desde que venían del vientre le venía agarrando los pies para hacerlo caer. Cuando Rebeca tiene ese embarazo de dos hijos, se sentía como si estuvieran peleando los bebés adentro. Y ella se lo consulta a Dios y Dios le dice, en tu vientre viven dos naciones distintas y que estarán peleando siempre. Y el mayor servirá al menor. Y fíjense que ciertamente la descendencia de Isaac son los judíos actualmente y los descendientes de Ismael son los palestinos, los de religión musulmana. Y esos hasta el sol de hoy son enemigos y son hermanos. Ya van a ver todo cómo se desarrolla la historia y verán cómo siempre va a haber esta enemistad. Y por eso Rebeca siempre va a recordar estas palabras y va a favorecer a Jacob. O sea, Rebeca favorece a Jacob e Isaac, el papá, favorece a Esaú. Y fíjense, Esaú es un tipo, de hecho la palabra Esaú quiere decir velludo, porque Esaú era muy peludo y Jacob en cambio era lampiño, no tenía pelo. Entonces Esaú es un tipo así de estar cazando, es un tipo de hombre trabajador del campo, y Jacob es más mamiado, decimos en mi país, o sea, el que le gusta estar en la casa con la mamá. Jacob, mientras Esaú sabe cazar y
y hacer labores del campo, Jacob sabe cocinar, sabe hacer las cosas de la casa. Por eso su madre lo quiere más a él, y el padre va a querer más a Esaú. Entonces, el que va a heredar las promesas realmente va a ser Jacob. Va a ser Jacob y no Esaú. Y una vez estaba Jacob haciendo un guiso y viene Esaú cansadísimo del trabajo del campo y le dice a Jacob, dame de eso que estás haciendo, de ese guiso rojo que estás haciendo. Y Jacob le dice, lo que sí tiene Jacob, que es muy astuto, le dice, véndeme ahora mismo tu primogenitura. La primogenitura es lo que le da derecho a recibir las bendiciones. Y dice Esaú, yo estoy muerto de hambre, ¿qué me importa a mí la primogenitura? Yo lo que quiero es comer. Y dice Jacob, no, júrame lo que ahora mismo que me vas a dar tu primogenitura. Y Esaú se lo juró, vendiendo su primogenitura a Jacob por un pan y un guiso de lenteja. Así desdeñó Esaú la primogenitura. Y esto es muy serio, no se puede jugar con esta elección que hace Dios sobre uno, porque es como que Dios te haya elegido para algo y tú simplemente lo desprecias y simplemente recae sobre otro. Más adelante, Isaac ya está viejo, está ciego, y llama a su hijo mayor, que es Esaú, ¿ok? Y le dice, hijo, anda, agarra tu arco, tu flecha y vete a cazarme algo, un venado, cualquier cosa, y me haces un guiso para que yo coma y te bendiga. Entonces Esaú salió corriendo con sus cosas a cazar esa pieza que necesitaba para darle la comida a su padre. Entonces en eso la está Rebeca oyendo esa y llama a Jacob y le dice, oye, ¿sabes qué? Tu papá mandó a Esaú a cazar algo para que hacerle un guiso. Vamos a hacer una cosa. Ahora que Esaú no está, manda al corral, me traes dos cabritos, dos corderitos, yo preparo un guiso buenísimo y tú se lo llevas a tu papá, haciéndote como ya el papá estaba ciego, te haces pasar por tu hermano y las bendiciones van a caer sobre él. Y le dice Jacob, no, mamá, si mi hermano es peludo y yo soy lampiño, si papá me toca, va a saber que no soy yo. Y la mamá dice, no, que me caigan las maldiciones a mí, pero hazme caso. Y el muchacho va, busca los cabritos, Rebeca hace el guiso y con las pieles de los corderos le ponen los brazos y en el pecho a Jacob y le da la comida. Y se presenta Jacob ante su padre, que está ciego y casi ya no entiende mucho. Entonces le dice, aquí estoy, padre. Y él dice, ¿quién es? Y Jacob dice, soy tu primogénito Esaú. O sea, se suplanta Esaú, se hace pasar por Esaú. Y dice, oye, pero si fuiste rápido. Sí, Dios me preparó todo muy fácil. Entonces dice Isaac a Jacob, pero acércate para que yo te palpe para ver si verdaderamente eres mi hijo. Porque la voz, por supuesto, la voz se le parecía a la de Jacob y no la de Esaú. Entonces lo tocó y como tocó las pieles, vio que estaba peludo y se engañó a su padre. Y todavía Isaac le dice, ¿eres tú realmente mi hijo Esaú? Y dice, claro que sí, soy tu hijo. Bueno, dame la comida, yo como y después te bendeciré. Y le dice Isaac, acércate, hijo, para que te bese y te bendiga. Entonces Jacob se acercó, la madre lo había vestido con la ropa de Esaú y su papá lo olió, ¿no? Dicen los estudiosos, o sea, cuando lo olió, creyó que era Esaú. Realmente, dicen los estudiosos que realmente lo que olió Isaac fue el aroma de Jesucristo. Vamos a ver adelante que Isaac y todos los personajes son figuras de Jesucristo. Y Isaac lo bendice diciendo, mira el aroma del hijo como el aroma de un campo que ha bendecido Dios. Pues que Dios te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra, mucho trigo y mosto, que te sirvan pueblos, te adoren naciones, quien te maldiga, maldito sea, y quien te bendiga, sea bendito. Y ahí lo bendijo. Y sale Jacob de la presencia de su padre y en eso viene llegando Esaú con
su cacería, lo que había cazado y había preparado él también su guiso y se lo lleva a su padre. Padre, ya llegué, aquí estoy yo para que comas y me bendiga. Y le dice Isaac, ¿y quién eres tú? Soy tu primogénito Esaú. Y le entró a Isaac aquel miedo, dijo, entonces ¿a quién bendije yo? Porque aquí me llegó alguien diciendo que eras tú y me ha dado comida y yo he comido y lo he bendecido. Y le entró a Saúl, aquella empezó a gritar y dijo, pero no importa, padre, bendíceme también a mí. Y le dijo, no, la bendición es para uno solo. Ha venido astutamente tu hermano y se llevó la bendición, se robó la bendición. Y no has reservado alguna bendición para mí. Y Isaac le da otra, me dice, no, ya no hay bendición para ti, lo que te viene es la vida dura, o sea, vas a estar enemistado con tu hermano, lo vas a servir, y etcétera. Y lo tuyo siempre va a ser el trabajo y la lucha y todo lo difícil. Cosas que se cumplen actualmente en esos pueblos, si se mira esto así. ¿Okay? Entonces, Esaú tenía tanta rabia con su hermano, porque le robó, le vendió, le quitó la primogenitura por un plato de lentejas. O sea, aprovechándose del hambre, le quitó su primogenitura y ahora, aprovechándose también de la ceguera de su padre, le robó la bendición. Y dijo, a lo que se muera papá y se acabe el luto, yo mato a Jacob. Por supuesto, la madre Rebeca está oyendo eso y le dice, hijo, vete para la casa de mi hermano, la casa de Labán. Yo pongo aquí que es tío de Jacob, pero no, que realmente era un hermano de Rebeca. Y vete para allá y te escondes hasta que se le pase la rabia a tu hermano y después yo te mando a llamar. Entonces, Jacob realmente es una palabra muy importante para este pueblo, para el pueblo judío, porque es la palabra que más se repite en toda la escritura, el Antiguo Testamento. Porque Jacob significa la elección. Fíjense que si ustedes se ponen a ver que Jacob no es ningún dechado de virtudes, ¿verdad? Al contrario, es tramposo, es mentiroso, es un ladrón, es un faldero, un consentido de la madre. En cambio, el otro es noble, un tipo trabajador, echado para adelante, le gusta la cacería. Por eso el papá lo quería más. ¿Ok? Jacob es más retorcido y de este ladino, de estos rivales de como somos nosotros, sobre todo los hispanos, ¿verdad? Que siempre anda buscando. Y se aprovecha del hambre de su hermano y de alcanzar su hermano para robarle la primogenitura y después de la ceguera de su padre para robarle la bendición. Ahora, ¿por qué Jacob significa la elección? ¿Por qué Dios elige a Jacob si es peor que el otro? Porque Jacob representa todo lo que va a ser este pueblo, el pueblo de Israel. Dios no ha elegido a este pueblo porque sea el mejor y porque sean los buenos, sino por todo lo contrario, porque es del peor de los pueblos. De hecho, cuando Dios los saca de Egipto, ellos lo que son una manada de esclavos. Y Dios va a escoger a este pueblo como para crear un ejemplo de lo que es el ser humano cuando vive según su razón, su criterio, según lo que llamamos el hombre de la carne. Sus problemáticas, sus circunstancias, sus pleitos siempre con Dios, su incredulidad. Entonces, esta palabra más adelante, cuando el pueblo va a traicionar a Dios y no quiere hacer su voluntad y lo chantajea, si no me haces esto, no camino, y que parece que su conducta amenaza con acabarlos, este pueblo siempre va a recordar a esta palabra Jacob, que quiere decir la elección, siempre va a recordar, yo te he elegido y te sigo eligiendo, nunca se apartará mi elección sobre ti. Y esto se cumple también en nosotros. Nosotros también, en este sentido, somos elegidos por Dios. Y al final lo vamos a ver un poquito. No es elección porque seas algo especial o porque seas algo mejor. Dios te elige porque tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Pero uno tiene que sentir esa elección. Pues bien, Jacob se va huyendo de su hermano Esaú a que su tío, y allá vive, allá se enamora de la hija menor de Labán, que es Raquel. Y viene Labán, le dice, ok, yo te doy a mi hija, pero tienes que trabajarme 7 años.
para podértela llevar. Entonces, Jacob le trabaja a su tío 7 años y cuando ya por fin ya le van a dar a su esposa, su amada Raquel, viene Labán y le mete en la tienda, porque pues, no me voy a poner a explicar esos rollos. Lo cierto es que cuando en la alcoba nupcial, después cuando te casas, como van todas las mujeres tapadas con velos y eso, no total que Labán le dio, en vez de Raquel, le dio a Lía, que era la hija mayor, porque él decía que no va a casar la menor a la primero que la mayor. Cuando Jacob se da cuenta que le dieron la equivocada, va que Labán, no, pero yo no quiero a Lía, yo quiero a Raquel. Le dice Labán, bueno, muy bien, trabájame 7 años más y te doy a Raquel. Total que Jacob tuvo que trabajar 14 años a Labán para poderse llevar, bueno, se llevó 2 mujeres. Se llevó las 2 hermanas como esposas. Y de ahí van a nacer todos los hijos que va a tener Jacob, que vamos a ver ahora, veremos más adelante. Y en esos 14 años Jacob se hizo de mucho, porque era muy astuto para los negocios, era muy bueno para los negocios, para la venta del ganado y todo eso, que eran los trabajos que hacía Labán. Los animales de él siempre parían y parían de más y tal, y mientras que los de Labán no, se ponían estériles. O sea, Dios bendecía a Jacob, porque Labán había tratado mal a Jacob. Entonces, al cabo de los 14 años, ya Jacob ha hecho grandes riquezas, ¿verdad? Por su astucia en los negocios, y tiene muchos animales, muchos rebaños y todo, y decide regresar a su casa y enfrentarse a su hermano Esaú. ¿Okay? Él no esperaba quedarse tanto tiempo, pero por los negocios de Labán, por la falta de palabra de Labán de su tío, va a tener que quedarse 14 años. Entonces, Jacob, cuando sale, agarra a sus esposas y sale en camino con todos sus rebaños, los hijos que ella tiene, ya tenía varios hijos, después ahora vamos a ver cuántos hijos tiene, y sale con todos sus rebaños hacia Edom, que es donde vive su hermano Esaú. Y le manda a decir a Esaú, manda unos emisarios, le dice, oye, me estuve mucho tiempo hasta ahora en casa de nuestro tío, pero vengo con muchos, Dios me ha bendecido y vengo con muchos bueyes, asnos, ovejas, y vengo aquí a darte los de regalo. Y así lo hacen los emisarios. Y cuando regresan le dicen a Jacob, le hemos dado tu mensaje a Saúl y él mismo viene con 400 hombres para acá. Entonces ahí se asustó Jacob. A no se le ha pasado la rabia. Usted todavía quiere matarme. Y Jacob se asustó y en eso dividió el campamento que llevaba en dos, por si acaso decía, si Esaú cae sobre uno de los campamentos, por lo menos se salva el otro. Después le envió regalos, hizo 3 grupos de rebaños, de vacas, de bueyes, de carneros, de todo. Y mandó 3 grupos y como regalos a Esaú para ver si le aplacaba la rabia. Y una noche, después hace pasar a todos sus rebaños y a sus mujeres y los pasa al otro lado del río y Jacob se queda solo y alguien aparece y lucha con él hasta el amanecer. Jacob tiene una lucha con vamos a llamarlo, con un ángel, porque no dicen qué es. Lucha alguien con él. Y él se pelea toda la noche con esa figura extraña hasta el amanecer. Y Jacob va a descubrir la potencia grandísima que tiene ese ser, que es muy superior a él y que lo había podido matar cualquier momento y simplemente ha estado jugando con él. Y él creía que estaba tabla la pelea. Se da cuenta del poder que tiene este ser y entonces se agarra de él y no lo suelta. Este misterioso ser dice, suéltame que ya me tengo que ir. Y él le dice, no te suelto hasta que no me bendiga. ¿Por qué Jacob le pide una bendición? Porque a este ser. Porque Jacob cree en el poder de la palabra. De hecho, estas bendiciones que están pasando
a Abraham, a Isaac, y que Isaac se las pasó a él, es una palabra. Es una palabra que se cumple. O sea, Jacob cree en el poder de la palabra. Entonces, él cree que si este ser tan poderoso lo bendice, esa palabra se cumple. En una guerra, la ventaja la tiene es quiénes son tus aliados. Por eso Israel siempre será el más poderoso de los pueblos, porque el aliado que tiene es Dios. Y siempre va a estar con él. Entonces, en esto, este ser le dice que no, con el que está luchando, le pregunta su nombre. Y él le dice, ¿cómo te llamas? Y él dice, me llamo Jacob. Y ahí le cambia el nombre. Ya no te llamarás más Jacob. Ahora te vas a llamar Israel, que quiere decir fuerte con Dios, porque has luchado contra los hombres y contra Dios y les has podido. Esto es lo que, entonces aquí es donde se le cambia el nombre a Jacob. Cuando ustedes oigan hablar de Israel, es el mismo Jacob. O sea, este ser le cambia el nombre a Jacob por Israel, que quiere decir fuerte. Como Esaú, el nombre de Esaú será después Edom. Y de hecho es un pueblo que existe Edom y que es enemigo. Los Edom son lo que son ahorita, lo que es Jordania ahorita en Palestina. Entonces, esta bendición que le hace el ángel a Dios, donde le dice, tú eres fuerte con Dios, es también para nosotros hoy. Nosotros somos fuertes contra nuestros enemigos, y tus enemigos son más que personas, como creemos. Tus enemigos están dentro de ti, están en nuestra cabeza, básicamente. Y son los que nos machacan todos los días y nos quitan la moral. Nosotros somos poderosos contra nuestros enemigos si tenemos como aliado a Dios, porque hemos descubierto nuestra debilidad y hemos reconocido la potencia de en que nos apoyemos. El hombre siempre va a estar luchando contra Dios, va a buscar cómo hacer su voluntad, cómo hacer que Dios haga su voluntad, que Dios me haga el milagro que yo quiero, porque yo sé mejor lo que me conviene, yo sé mejor lo que es la vida feliz que yo deseo. Y siempre estamos peleando con Dios para que sea Él el que haga nuestra voluntad. Y ese es nuestro pataleo en toda la vida, en nuestra rabia en toda la vida, en que Dios no se rebaja a ser nuestra secretaria, nuestra sirvienta. Entonces, por eso Jesucristo vino a enseñarnos todo lo contrario de este pueblo. Jesucristo nos vino a enseñar que nuestra realización, nuestra felicidad, nuestro gozo no está en que se haga nuestra voluntad siempre, sino en que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Por eso Pablo en su carta a los Corintios, él dice que como él había recibido muchas revelaciones, y él decía, para que yo no me engloríe y me engría de eso, dice, se me fue dado un aguijón en la carne, un ángel de Satanás que me abofetea todos los días. Y por este motivo le he pedido 3 veces al Señor que me lo quite, pero él me ha dicho, Pablo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en tu flaqueza. Y por eso él dice, por lo tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mi flaqueza. No se sabe cuál era esa debilidad o esa flaqueza que tenía Pablo. Algunos dicen que era colérico, otros que era tartamudo, qué sé yo. O sea, parece que escribiendo, de hecho en una carta le dice a alguien, o sea que él escribiendo cartas era muy bueno, pero hablando en público todo el mundo se dormía. Y era un fastidio. Entonces, no sé qué sería. Lo cierto es que Pablo dice, como todos nosotros, queremos que se nos quite eso. Y precisamente Dios, como a Jacob le dice, es que en tu debilidad es que se nota mi fortaleza. Entonces, Jacob, de ahora en adelante, cuando yo me refiero a Jacob o me refiero a Israel, estoy hablando de la misma persona. Jacob va a tener 12 hijos. Primero tiene hijos con Lía, porque se acuerdan que Labán le dio como esposa a Lía, cuando él quería era Raquel. Con Lía va a tener a Rubén, a Simeón, a Leví y a Judá. Y, Raquel no podía tener hijos. Eso es muy común en las escrituras. Las mujeres que tienen un rol muy importante siempre son estériles.
como le pasaba a Sara con Abraham, ¿verdad? Entonces Raquel, como no tenía hija, le va a dar a su sierva Mila a Jacob. Y entonces, porque eso igual que hizo Sara con Abraham, ¿verdad? Entonces, con Mila, que es la sierva de Raquel, él va a tener a Dan y a Neftalí. Entonces Lía dice, entonces yo también le voy a dar mi sierva. Y le da a Silpa, a Jacob, quien va a tener a Gad y Aser. Y después Lía vuelve a tener otros 2 hijos más, Isaac y Zabulón. Al fin, Raquel puede tener un hijo que lo llama José. Y después va a tener a su segundo hijo que se llama Benjamín, y en el parto muere Raquel. Entonces el que va a heredar las promesas que vienen de Abraham y Isaac y las tiene ahora Jacob, el que la va a heredar no va a ser Rubén, que es el primogénito de todos sus hijos, sino va a ser José, porque José es el primogénito de la mujer que la amaba, su verdadera esposa para siempre va a ser Raquel, y por eso él va a darle, las promesas van a recaer sobre José. Entonces, esos 12 hijos que tiene José van a ser las 12 tribus, que tiene Jacob, perdón, van a ser lo que se conocen las 12 tribus de Israel. Aunque realmente son 10 tribus, porque la tribu de Leví no los van a reservar para el sacerdocio y ellos no van a tener tierra, o sea, no existe la tribu de Leví. Y a José, como vamos a ver después, que es el que va a salvar a todos sus hermanos, se le dan, tampoco tiene tribu, no existe la tribu de José, sino que a José se le dan 2 tribus por sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Entonces, de ahí salen las 12 tribus. O sea, son 10 tribus de los 10 hijos y 2 hijos de José. José también significa la elección, el elegido. José tiene una virtud que es que sabe interpretar los sueños, y como es el preferido de su padre, los demás hermanos le tienen mucha rabia. José, ya Jacob ha decidido que quiere que las promesas se las va a pasar a José, y le hace una túnica muy hermosa, muy vistosa, de muchos colores, que lo hacía distinguirlo diferente de todos los demás hermanos, y eso le da más rabia. Le tenía mucho celo los demás hermanos a José, porque encima no era el mayor ni nada, pero era el consentido de su papá, era el privilegiado de su papá. Y entonces él un día les cuenta que un día él soñó que habían unas gavillas unas espigas inclinándose sobre la espiga de él, donde claramente les decía que ellos se inclinarán ante él, ante José, y pues le tenían rabia. Un día van los hermanos aquí vamos a ver el descendimiento de José, descendimiento, eso es lo que se conoce como kenosis, descender, bajar, ¿no? Entonces, un día los hermanos de José se van a ir a pastar sus rebaños, y se tardan mucho, se van muy lejos y se tardan mucho, y Jacob va a mandar a José que vaya a ver si están bien. Y cuando ellos ven que viene José, dicen, vamos a matarlo. Y así nos quitamos ese fastidio de encima. Pero el hermano mayor no le dice que no. Y entonces, ¿qué pasa? Lo tiran en un hueco sin agua, un hueco profundo, pero no tiene agua, y esperan a ver qué van a hacer. Al otro día viene una caravana de mercaderes que van para Egipto y se lo venden. Así llega José a Egipto y es vendido como esclavo, y entra a la casa de Putifar. Y Putifar es una persona muy importante allí en Egipto, y como José es educado, porque su papá lo enseñó y sabe de números, este Putifar le va a confiar su administración, pero de la casa, pero la esposa se enamora de José, lo trata de seducir, y cuando Potifar se va un día a sus negocios, viene la mujer y se le mete en el cuarto a José y trata de acostarse con él, pero José tiene sus principios, o sea, él nos dice, yo no puedo hacerle eso a mi amo, a mi señor, y además se acuerda de todo las enseñanzas de su padre. Total que él dice que no y sale huyendo del cuarto, pero la mujer se queda con su manto. Cuando llega Potifar le dice, claro, ella dice, si le dice que yo fui el que lo estaba seduciendo, entonces mejor digo yo que fue él el que quiso abusar de mí. Y aquí tengo la prueba, tengo el manto.
Y Potifar, que conocía a José, le parecía raro que él que hiciera algo así, pero por la insistencia de la mujer, que más bien quería hasta que lo matase, porque la despreció. Aparentemente era una mujer muy bonita y José la despreció. Potifar no le queda más remedio que meterlo a la cárcel. Y así José va a empezar lo que es esta kenosis, este descendimiento. En la cárcel él va a conseguir a dos sirvientes del faraón, un panadero y el copero, el que prueba el vino. Y un día los dos tienen un sueño y José les dice, cuéntame lo que yo lo sé interpretar. Dios me da a mí interpretar. Total que los dos le cuentan sus sueños y José lo que les dice en resumen, la interpretación que le da José es que al copero el rey, el faraón, lo va a restituir en su cargo y al panadero lo va a matar, lo va a colgar. Y así fue. A los 3 días del sueño está el cumpleaños del faraón, se acuerda de sus 2 siervos que están en la cárcel, los manda a traer y al copero lo restituye en su cargo y al panadero, no sé por qué, lo manda a matar. Y cuando José le dice al copero que se acuerde de él, que cuando él sabe que va a quedar libre, que le diga al faraón, le hable de él, que es lo que quiere es salirse para devolverse a su tierra. Pero a lo que el copero lo restituyen en su cargo, se olvida de José. Hasta que un día el faraón, mucho tiempo después, José se pasa muchos meses en la cárcel, el faraón tiene un sueño y es cuando el copero se acuerda de José, que sabe interpretar los sueños. El faraón se lo contó a todo el mundo y no le podían dar explicación y entonces llaman a José de la cárcel para que le interprete el sueño. Ya a lo mejor han oído hablar de los sueños de las 7 vacas gordas que salen del río Nilo mientras el faraón está ahí mirándolas y después salen 7 vacas horrendas, flacas y se comen a las 7 gordas. Después hay 7 espigas bellísimas, verdes, y vienen 7 espigas después, todas así quemadas, abrazadas por el sol, y se comen a las 7 buenas. Y él está muy turbado porque no sabe qué significa. Y José simplemente le dice que Dios le ha revelado a él lo que va a hacer, lo que va a venir. Van a haber 7 años de abundancia, que son las 7 vacas gordas y las 7 espigas bonitas, pero después van a venir 7 años de escasez y de sequía y de todo, de no haber nada tan horrible como las vacas esas que vio, y que nadie se va a acordar de la abundancia, de lo malo, de lo fuerte que va a ser esa escasez. Y que lo que él le aconseja que ponga un hombre de su confianza que administre es la producción en esos años buenos, para que guarden los graneros un porcentaje de lo que se produzca para que en la escasez pueda. Y el faraón y todo el mundo le quedó asombrado de la explicación y le dijo, pues, ¿a quién mejor voy a poner? Te voy a poner a ti. Y así sale José de las mazmorras más profundas, que eran las cárceles donde estaba, a convertirse en primer ministro. El faraón dice, solamente yo estoy por arriba de ti. Fíjense que esto también es figura de Jesucristo, que hace que Jesucristo desciende hasta la muerte, hasta esa muerte ignominiosa por la que subió, y Dios lo ha constituido Señor y Dios de todo, ¿okay? Con la resurrección. En todos estos personajes está la figura de Jesucristo. Entonces lo pone de primer ministro y le da como esposa a Senat, que es la hija del sumo sacerdote. Y de esta mujer va a tener sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Y fíjense que esto es muy interesante, porque cuando llegan los años malos, la gente empieza a buscar al faraón para que les dé comida, y él los manda que vayan a que José y les dice, hagan lo que él les diga. Y esto también se ve cuando en las bodas de Caná, cuando Jesús está en un matrimonio y se acaba el vino, y María, su madre, se le acerca para decirle que sin vino no hay fiesta. Y María le dice a los sirvientes, después que convence a Jesús de hacer el milagro, porque Jesús no quería, le dice eso mismo que dice el faraón, haced lo que él os diga. Nosotros también pasamos por buenos y malos momentos. Hablo más que todo en el sentido espiritual y existencial.
por supuesto, materialmente también pasamos por buenos y malos momentos, pero ahorita me compete más estos buenos y malos momentos existenciales, donde a veces parece que perdemos hasta la fe, donde nuestra fe, la confianza en Dios es puesta a prueba. Por eso lo sabio es ser como José, que en los tiempos de abundancia, en los tiempos cuando nos estamos contentos, llenos de gozo, que parece que tenemos una buena conexión con Dios, en ese tiempo guardar para cuando vengan los momentos de escasez. Para cuando, y no más bien como nos pasa cuando las cosas nos va bien, que ya dejamos de hacer todo, nos volvemos perezosos, pensamos que ya tenemos a Dios en el bolsillo y que no, entonces no cultivamos nuestra intimidad con Dios. Y cuando llegan los momentos malos, ¿qué nos pasa? Simplemente ya no tenemos ni la fuerza ni el vino. Por eso en este paralelismo con las bodas de Caná, que dice María, hace todo lo que los diga. Jesús es el que hace esta obra, que cambie el agua. El agua es símbolo, siempre en la escritura es símbolo de muerte, porque sin agua nada vive. Y cuando hay muchísima agua, también se muere. Y el vino es signo de la felicidad, del gozo, de la fiesta, de la alegría. Entonces, en esta boda, cuando Jesús cambia el agua en vino, que no me toca ahorita hablar de qué fue lo que ocurrió realmente, sino simplemente el simbolismo. Simplemente es una expresión de que Jesús es aquel que pasa nuestra vida de la muerte a la alegría, de la tristeza, de la amargura al gozo, a la paz, el que hace de nosotros hombres de carne a hombres del espíritu. Por eso María, como el faraón, dice, hagan lo que les diga. ¿Y qué nos dice Jesús? Jesús nos dice que nuestra voluntad sea hacer tu voluntad. Pues está esta hambre, y los hermanos en Canaán también hay mucha hambre, y los hermanos van a buscar a Egipto también la comida, y se encuentran con José. José no les dice nada, los reconoce, pero ellos no pueden reconocer a José porque está vestido de egipcio. Y es cuando él hace una serie de cosas para probarlos a ellos, y les manda a traer a Efraín, y todo una historia que también sería muy interesante, pero ya no queda mucho tiempo. Entonces, el caso fue que José se va a presentar ante sus hermanos, y ellos se asustan cuando ven que José es el segundo después del faraón, y piensa que se va a vengar de ellos por haberlo vendido de hace tantos años. Y él les dice, no os preocupéis, que todo fue obra de Dios. Era necesario que yo viniese a Egipto para que nuestro pueblo sobreviviera este tiempo de escasez de hambruna. Ciertamente, si estos hermanos hubieran vendido a José, se hubieran muerto todos. Por eso esas cosas que a veces nosotros no entendemos por qué nos pasa. Si nosotros tuviéramos la paciencia de esperar sin renegar, sin murmurar, podríamos ver por qué pasó. ¿Por qué Dios nos puso en esa situación X? ¿Por qué nos pasó lo que nos pasó? Entonces, así José manda a traer a su padre Jacob, y entra todo el pueblo se lo traen a todos de Canaán, y entran a Egipto, el país de la abundancia. José va a ser esta piedra angular que decía aquí, la piedra que los constructores desecharon, ha sido la piedra angular, la más importante, la que sostiene todo el edificio. Pues José fue desechado, fue vendido por sus hermanos, y resultó que fue la salvación. Es figura, José es figura de Jesús, que hace lo mismo, desechado por los letrados, los entendidos de todo, y resultó que fue el que nos salva de todo. Así Jacob y su familia entran en Egipto. Entonces, como hoy estamos hablando de la elección, ya para finalizar, solamente decirle o recordarnos, en nosotros vive Dios, lo hemos dicho, lo decimos siempre, y porque Dios ha querido vivir en nosotros. Entonces, como los hombres confían en Dios, del mismo modo Dios ha confiado al darnos una porción de Él a cada uno de los hombres, y ha consentido en vivir en nosotros sujeto a la voluntad humana. O sea, quizás nosotros no sopesamos lo que significa para Dios
haberse rebajado y darnos una parte de él, porque realmente Dios vive en nosotros y sufre lo que sufrimos nosotros y se alegra con lo que alegramos. O sea, vive todo lo que vivimos nosotros a través de este ajustador. Pero también tiene que vivir, porque el ajustador no es el que manda. Nosotros somos los que mandamos nuestra voluntad. Y él tiene que sufrir lo que es la voluntad humana. Entonces, hacer la voluntad del Padre, así como Dios nos ha elegido, quiero también que sepan que tu ajustador también te eligió a ti. Ya sabía lo que iba a ser tu vida y te eligió a ti para compartir tu vida y para ayudarte en tu progreso espiritual hasta alcanzar el paraíso. Entonces, así como Dios nos elige, también tú tienes que elegir a Dios, elegir hacer su voluntad. Siempre nosotros vamos a estar luchando con hacer nuestra voluntad, con imponer. Israel es eso, el que hace su voluntad, el que quiere que Dios haga su voluntad. En ese sentido, nosotros somos Israel, somos parecidos. Por eso Jesucristo viene a hacerlo todo lo distinto. Ahora, querer hacer la voluntad de Dios no consiste en que tú te niegues, te vuelvas nada, no. Jesucristo nos quiere pasar del decir ese de que se haga no mi voluntad sino la tuya, como él mismo la dijo en el huerto cuando estaba gustando, a hacerla que es más una como negación, o sea, que se haga lo que tú quieras. Como decimos nosotros cuando nos pasa una desgracia, se muere un ser querido, bueno, Dios sabrá que se haga su voluntad, Él siempre sabe mejor que nosotros. Es un sentido de aceptar la voluntad con resignación porque no nos quedó de otra, ¿verdad? Pero Jesucristo nos invita a hacerla en una forma más positiva. Que mi voluntad sea que yo haga tu voluntad. Que haya un consentimiento de tu parte de hacer la voluntad. Y en este capítulo 3 sí hay unas preguntas para reflexionar. Ahora se las voy a poner en el grupo para que las hagan como tareas. Vamos a reflexionar sobre lo que es la elección. ¿Qué sentido tiene para ti ser elegido por Dios? Como eligió a Abraham, como eligió a Isaac, como eligió a Jacob. ¿Por qué a ti, no a tu hermano, o no a tu tía, o a tu mamá? O sea, hay una elección. ¿Tú realmente sientes esa elección en tu vida? ¿Sientes que Dios te elige a ti para algo especial? Cada uno de nosotros tiene unos talentos y unos dones únicos para el servicio y beneficio de los demás. ¿Qué es eso que más te gusta o te gustaría hacer que te hace sentir pleno? Porque esos dones están relacionados con tu elección. Y entonces, para tú saber qué dones tienes, yo te ayudo diciéndote qué es eso que más te gusta hacer o que te gustaría hacer, que a lo mejor hasta ahora no lo has podido hacer. Y la última, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti hoy? ¿Qué es para ti concretamente la voluntad? Para la próxima charla, el próximo jueves, espero, antes de empezar, vamos a ver que algunos contesten estas preguntas. ¿Me parece? Pues muy bien, hasta aquí esta charla de hoy. Como siempre, si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer, soy todo oídos. Bienvenidos Marta, Esther, Alexa. Puras mujeres. Hola Esther, hola Marta, hola Alexa. ¿No tiene nada que preguntar? ¿Siempre está muy claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Pues muy bien. Entonces los invito a que hagan el cuestionario, ¿verdad? Y para la próxima charla, antes de comenzar la charla, espero que me lo compartan. Que me compartan en qué sentido se sienten ustedes elegidos, cuál es el propósito que ustedes creen que tienen en la vida, de qué manera están llamados a ayudar a la humanidad, así como José salvó a toda su familia viniendo de una situación caótica, ¿verdad? Despreciado allá en la cárcel, y cómo surgió para ser salvación para toda su familia. Lo mismo que hizo Jesús.
también nosotros nos podemos mirar en todas esas historias. Entonces me gustaría sus comentarios para la próxima charla después que hagan la tarea. ¿Parece? Entonces, bueno, muy bien. Gracias por asistir. Gracias a los que van a oír la grabación posteriormente, que me han escrito algunos que no han podido y van a poder estar. Y sin más, nos vamos a ver el próximo jueves a esta misma hora. Ya veremos de qué tema hablamos. Seguimos en la historia. ¿Okay? Nada más que decir. Que descansen. Hasta luego. Feliz fin de semana. Nos vemos el próximo jueves. Hasta Bye. luego, bendiciones a todos. Bye.